Marco Aurelio dijo, ¿cómo debería ser? Debería ser como un promontorio rocoso contra el cual las olas inquietas rompen una y otra vez. Él permanece firme, mientras el mar agitado se calma a sus pies. Tal vez digas, qué mala suerte que esto me haya ocurrido a mí. Pero no es así. Di más bien, qué afortunado soy de no haber sido quebrado por esto que ha sucedido. Y qué afortunado soy de no temer lo que está por venir. Porque este mismo golpe pudo haber alcanzado a cualquiera, pero no muchos lo habrían soportado sin rendirse ni quejarse. Meditaciones 4.49. Amigos, bienvenidos al episodio número 29 del Poder de la Virtud de Estoicismo en Acción. Esta semana, como todas las demás, vamos a hablar de estoicismo, pero hoy sí que vamos a dejar atrás la teoría y los libros. Hoy, aparte de la introducción que acabo de leer, no van a escuchar frases bonitas que suenan muy filosóficas cuando todo está en calma. Hoy vamos a hablar de verdadero estoicismo en acción y no lo vamos a hacer desde la historia, tampoco lo vamos a hacer desde la realidad del siglo XX. Porque es muy fácil hablar de estoicismo, ¿cierto? Para mí es fácil hablar de serenidad, de coraje, de moderación, desde un micrófono en la comodidad de mi casa cuando la vida va perfectamente bien. Y para ustedes es muy fácil y muy cómodo también aprender sobre estoicismo mientras está en casa descansando, mientras están haciendo ejercicio, conduciendo, tomándose un café, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la verdadera prueba, amigos, la verdadera prueba ocurre cuando las circunstancias se vuelven realmente difíciles. Cuando hay verdadero dolor, cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo y cuando no tenemos control de absolutamente nada. Y para entender esto, hoy quiero presentarles a un hombre que si estuviera en cuerpo presente, la verdad es que tendríamos que ponernos de pie por respeto y tendríamos que aplaudirle por su valentía. Un hombre que primero que todo fue un ser humano, como cualquiera de nosotros. Fue esposo, fue padre y quien fue también un líder militar, un oficial naval y piloto de la Marina de los Estados Unidos. Un hombre que en el momento más difícil de su vida tomó la decisión de no quebrantarse. Y ese hombre fue el almirante James Stockdale. Pues bien, resulta que antes de la guerra de Vietnam, Stockdale no solo era un militar de carrera, también era un estudioso de la filosofía y en particular había sido, como muchos de nosotros, influenciado profundamente por las enseñanzas del gran Epicteto. Epicteto, ese filósofo estoico que, aunque nació esclavo, ya sabemos que vivió más libre que muchos de nosotros. Ese filósofo que enseñaba que aunque no podemos controlar lo que nos sucede, siempre vamos a poder controlar cómo respondemos. Esa idea que nosotros escuchamos una y otra vez, pero que muchos olvidamos, se convirtió para Stockdale en una guía de vida. Y vaya si tuvo que poner esta enseñanza estoica en práctica James Stockdale. Porque el 9 de septiembre de 1965, mientras lideraba una misión de combate contra un patio ferroviario en Vietnam del Norte, su avión fue derribado. Ahora, yo quiero que todos nos imaginemos esto. Mientras Stockdale descendía lentamente en su paracaídas, con fracturas en su espalda y en una rodilla que había sufrido luego de eyectarse de su avión después de haber sido averiado, él tuvo unos segundos para pensar. Él sabía exactamente lo que le esperaba allá abajo. Él entendió lo que se le venía en ese momento. Sabía que iba a ser capturado. Sabía que probablemente también iba a ser torturado. Y lo más importante es que estaba completamente consciente de que su vida iba a cambiar por completo y para siempre a partir de ese día. Pero aún así, amigos, y a pesar de todo lo que se le venía, basado en lo que había aprendido de Epicteto y lo que había aprendido del estoicismo, tomó tal vez la decisión más importante de su vida. Él decidió mantener su dignidad y no dejarse romper como el promontorio que el mar intenta quebrar una y otra vez, al que me refería al principio del episodio. Ya años después, James Stockdale diría que en esos momentos pensó: estoy dejando el mundo de la tecnología y de las comodidades y estoy entrando en el mundo de Epicteto. Es decir, estoy entrando en un espacio donde ya no tengo control externo, no tengo control de nada, pero siempre mantendré el control sobre mí mismo. Bueno, en tierra ya lo estaban esperando los vietnamitas. Fue capturado de inmediato.
Y lo que siguió no fueron 3 o 4 semanas de cautiverio, no, fueron más de 7 años como prisionero de guerra. Aislamiento, golpes, torturas, humillaciones, interrogatorios y confinamiento solitario por 4 años de los más de 7 que fue prisionero. 4 años. Imagínense eso. 4 años solo, aislado y en las peores condiciones. Días que parecían semanas, semanas que parecían meses, sin saber si iba a salir, sin saber qué estaba pasando afuera y sin saber de su familia, sin saber si el mundo siquiera recordaba que él existía. En ese entorno, seamos honestos, vamos a ser honestos, en ese entorno muchos de nosotros, si no todos nosotros, nos romperíamos. Muchos no aguantaríamos y tal vez ni siquiera por debilidad, sino porque es que esa presión constante causa que nuestra mente empiece a desgastarse y a ceder. Ese sufrimiento sin pausa se vuelve insoportable física y mentalmente. Pero Stockdale logró algo extraordinario. A pesar de sentir miedo y dolor físico, él se mantuvo firme. Él había decidido desde el principio que no iba a perder su carácter. Bueno, resulta que mientras Stockdale estaba prisionero en lo que los Estados Unidos llamaban el Hanoi Hilton, sus captores decidieron usarlo con fines propagandísticos. Porque recordemos, él no era un prisionero cualquiera, él era oficial, él era en esos momentos el oficial de mayor rango entre los capturados. Era capitán, así que mostrarlo, bien tratado, tenía un enorme valor político en esos días de guerra. En algún momento fueron a su celda y le informaron que iba a ser presentado ante periodistas extranjeros y iba a ser utilizado para grabaciones. Pero Stockdale entendió inmediatamente lo que eso significaba. No solo iba a ser una exposición falsa, sino que iba a ser una manipulación completa. Lo iban a obligar a participar, aunque fuera pasivamente, en una narrativa que él no controlaba y que era una farsa total. Así que ahí tuvo que tomar una decisión difícil y radical. En su celda, usando un pequeño taburete de madera que tenía allí, se provocó varias heridas visibles en su rostro y una inflamación facial severa, al punto de quedar irreconocible para una presentación pública y limpia como deseaban sus captores. Así que cuando los guardias llegaron y entraron y vieron su estado, el plan de propaganda se les vino abajo enseguida. Así no iban a poder exhibirlo, no servía para el mensaje que querían transmitir. Ahora, lo importante aquí no es el acto físico en sí. Lo importante es que sus acciones representaban algo inmensamente grande. El capitán Stockdale entendía el estoicismo perfectamente porque lo había estudiado. Él sabía que había cosas que no estaban bajo su control, pero que hay un límite donde debía decidir qué está dispuesto a aceptar y qué no. Él no podía evitar estar detenido en cautiverio. Él no podía evitar el dolor físico, no podía evitar la situación en general por la que estaba pasando, pero sí podía evitar convertirse en una herramienta de sus captores. Podía decir que su integridad no estaba en negociación. Y eso, amigos, conecta directamente con lo que enseñaba Epicteto. Pueden encadenar tu cuerpo, decía, pero no tu voluntad, a menos que tú lo permitas. Y esta era una línea que Stockdale no estaba dispuesto a cruzar. Así que, más allá de la violencia de sus acciones, que por supuesto tocan las fibras humanas, esta fue una demostración extrema y muy clara de autodominio de lo que significa mantenerse firme cuando todo intenta quebrarnos. Ahora, Stockdale no solamente resistió, también lideró en cautiverio. A través de códigos secretos y de golpecitos en las paredes logró comunicarse con otros prisioneros. Les dio estructura, les dio esperanza y les recordó que no estaban solos. En un entorno diseñado para quebrarlos completamente, Stockdale ayudó a mantenerlos unidos. Y aquí es donde debemos volver directamente a esa anotación que hizo Marco Aurelio en el libro 4 de las meditaciones con el que comencé el episodio, ¿no? Porque mientras estuvo cautivo, Stockdale no podía controlar las olas, no podía detener el dolor, no podía cambiar su situación, pero sí podía decidir no quebrarse, podía decidir no quejarse constantemente, podía decidir mantenerse firme, como ese promontorio rocoso del que nos habla Marco Aurelio. Y eso es exactamente lo que hizo. Ahora, quiero que llevemos esto a nuestra vida diaria, ¿listo? Porque quizás nosotros no estemos en una prisión de guerra,
pero sí enfrentamos dificultades todos los días, sí enfrentamos momentos donde las cosas no salen como esperamos, sí enfrentamos incertidumbre, presión y miedo. Y en esos momentos la pregunta es la misma. ¿Nos vamos a romper o nos vamos a mantener firmes? El estoicismo no nos va a eliminar los problemas de la vida, pero lo que sí puede hacer es cambiar nuestra relación con esos problemas. El estoicismo nos ayuda a entender que los desafíos no son una anomalía, sino que son parte del camino, parte de la vida. Y que, de hecho, si lo pensamos bien, estos desafíos son el terreno donde se forma nuestro carácter. Porque es en la dificultad donde practicamos la paciencia, ¿cierto? Es en la incertidumbre donde practicamos la calma. Es en el dolor donde practicamos el coraje. Y es en la adversidad donde decidimos quiénes somos. Ahora bien, resulta que aparte de todas estas experiencias y de su valentía y su patriotismo, Stockdale también nos dejó una de las enseñanzas más útiles y prácticas, no solo para la vida, sino también para el liderazgo empresarial, los negocios y el crecimiento personal, algo muy relevante. Esta enseñanza hoy se le conoce como la paradoja de Stockdale. La pueden, si quieren, buscar en internet. Y a ver, les explico un poquito de qué se trata porque es bien interesante. Es una idea que, si la entendemos bien, puede cambiar completamente la forma en que enfrentamos los momentos difíciles. Porque, a ver, vivimos en una cultura que constantemente nos empuja hacia el optimismo, ¿verdad? Pero resulta que muchas veces este optimismo es un optimismo superficial, es un optimismo casi automático. Ese optimismo que nos dice, ay, todo va a estar bien, pero que no mira de frente la realidad. Y eso, amigos, es o puede llegar a ser supremamente peligroso. Stockdale observó esto en las condiciones más extremas, mientras estaba en cautiverio. Años después de su liberación, él explicó algo que sorprendió a muchos, a psicólogos, a sociólogos, etcétera, etcétera. Dijo que los que no habían sobrevivido al cautiverio no habían sido necesariamente los más débiles físicamente, habían sido los optimistas. Y aquí, a ver, déjenme hacer una pausa y aclarar algo antes de que se vengan los ataques, porque es que esto siempre genera reacción, ¿no? Sí, vean, yo recuerdo que cuando hablé de esto por primera vez hace unos años atrás, mi esposa, que es una optimista empedernida, y otras personas cercanas, prácticamente se me vinieron todos encima. ¿Cómo que los optimistas no sobreviven? Eso suena muy negativo, eres un pesimista. Y hasta el día de hoy todavía de vez en cuando me lo recuerdan. Lo mismo pasa cuando hablo del premeditatio malorum, esa práctica estoica de anticipar posibles dificultades de la que ya hemos hablado. Pues cuando trato de explicar ese concepto de premeditatio malorum, inmediatamente suenan todas las alarmas. Ah, y estás otra vez, siendo negativo, siendo pesimista. Pero miren, a ver, amigos, esto no es pesimismo, esto es realismo. O mejor dicho, para usar un término que a algunos tampoco les gusta, es ser un optimista bien informado. Eso es todo. Es ser alguien honesto que no se engaña. Es ser alguien que no se cuenta historias cómodas para sentirse mejor a corto plazo, pero que lo sacuden cuando la realidad golpea duro, ¿no? Porque una cosa es tener esperanza. Tener esperanza está bien, y otra es muy distinta, es vivir de ilusiones. Y eso fue precisamente lo que James Stockdale entendió mejor que nadie. Aquellos prisioneros de guerra que se aferraban a fechas y decían, por ejemplo, ay, voy a salir para Navidad, voy a salir para Pascua, seguro que el próximo mes salgo. Cuando esas fechas llegaban y su realidad no cambiaba, algo dentro de ellos se rompía, se quebraba una y otra vez, hasta que ya no podían sostenerse. En cambio, Stockdale vivía bajo un principio completamente distinto. Un principio que conecta directamente con el estoicismo de Epicteto y con la visión de Marco Aurelio. Él se enfocó en lo que era más difícil, pero muchísimo más sólido y más pragmático. Enfrentar la realidad tal y como es, sin adornos, sin ilusiones y sin negaciones. Pero al mismo tiempo, nunca perder la esperanza en que de alguna manera iba a salir adelante. Y esta es la paradoja de Stockdale. Aceptar completamente la dureza de nuestra situación actual, pero sin perder la esperanza y la fortaleza para seguir adelante y superar los desafíos. Aceptar el dolor sin perder la dignidad. Aceptar la incertidumbre sin perder la dirección.
Y esto es supremamente práctico y relevante hoy. En liderazgo, por ejemplo, eso significa no engañarnos a nosotros mismos ni a nuestro equipo de trabajo, pero tampoco perder la convicción de avanzar y de cumplir metas. En los negocios significa reconocer los problemas reales, los números que no mienten y las dificultades, pero no caer en el pánico ni en la negación, sino más bien buscar estrategias para poder salir adelante del problema. Y en la vida personal es muy aplicable, significa dejar de escondernos detrás de frases vacías y significa también dejar de buscar validación en otras personas cuando sabemos que hay cosas o situaciones reales que no van nada bien y empezar mejor a prepararnos y a construir fortaleza en nuestro carácter, enfocándonos en lo que realmente está ocurriendo o en lo que está por venir. Porque no se trata de pensar positivo simplemente porque sí, que quiero ser positivo y quiero ser optimista. Se trata de analizar la realidad con honestidad y de prepararnos para enfrentarla con entereza y sin mentirnos a nosotros mismos, con honestidad. Y eso, amigos, eso es estoicismo en acción. Es algo que todos podemos empezar a practicar hoy. La próxima vez que enfrentemos un problema, hagamos esa pausa, ¿no? Respiremos. Y en lugar de decir, ay, ¿por qué a mí? Digamos, esto no me ha roto y no me va a romper. Todavía estoy aquí de pie. Y mientras estén ahí, presentes, siempre van a tener una lección. Pueden quejarse o pueden crecer. Pueden resistirse o pueden adaptarse. Pueden rendirse o pueden mantenerse firmes, como el promontorio de Marco Aurelio, ¿no? Porque al final, pues no se trata de que evitemos las olas que nos golpean. Esas van a seguir golpeándonos siempre. Se trata de convertirse en alguien que pueda recibirlas una y otra vez sin perder nuestra esencia, sin perder nuestro carácter y sin perder nuestro rumbo. Así que hoy los dejo con esa idea. Prepárense para lograr ser uno de esos afortunados que, como Marco Aurelio nos dijo, no temen lo que está por venir. Prepárense no para una vida cómoda y sin problemas porque esa vida no existe, sino para una vida donde pase lo que pase, tengamos la fortaleza de sostenernos y de soportar sin rendirnos, sin quejarnos, con entereza, con coraje y con templanza, como lo hizo James Stockdale y como nos invita Marco Aurelio. Bueno, y para terminar este episodio, creo que todos, yo sé que es un poquito largo el episodio, pero yo creo que todos queremos saber qué pasó con el capitán Stockdale, ¿cierto? Pues en 1973, tras los acuerdos de paz de París, comenzó la liberación de prisioneros de guerra en Vietnam. Stockdale fue uno de ellos. Salió profundamente marcado físicamente, pero intacto en su dignidad. Creo que pueden ver fotos si buscan en el internet del momento en que llega a los Estados Unidos. Nunca se victimizó Stockdale. Salió como un hombre que había sido probado al límite y que había resistido. Según él mismo dijo, en gran parte gracias a las enseñanzas estoicas. Por su liderazgo y su extraordinaria fortaleza, durante este cautiverio, Stockdale recibió la Medalla de Honor, el más alto reconocimiento militar en los Estados Unidos, y se retiró en 1979 con el grado de vicealmirante. Luego de su retiro, la Marina creó el premio Vicealmirante Stockdale por liderazgo inspirador. Pero su historia no terminó allí. Años después, también decidió compartir lo vivido desde la reflexión. Y así fue como conocimos su experiencia a través de su libro In Love and War, que escribió junto a su esposa Sybil. En ese libro, Stockdale no solo nos relata todo eso que ocurrió, el sufrimiento por el que tuvo que pasar, sino también la dignidad. Nos habla de disciplina mental y el compromiso inquebrantable con sus valores. Este es un testimonio real de lo que significa vivir con virtud en las condiciones más difíciles y más inhumanas. Lastimosamente el libro, hasta donde yo sé, nunca ha sido traducido al español, pero sí existe una película sobre Stockdale que salió creo que en 1987 y que entiendo, después de haber hecho una búsqueda en internet, que está en la plataforma de ViX con referencias en español, o sea, tiene traducciones o subtítulos en español para aquellos que estén interesados en aprender un poco más de su historia y que tengan acceso a este contenido. James Stockdale vivió muchos años después de su liberación.
Finalmente falleció el 5 de julio del año 2005 en California, a los 81 años de edad. Y aunque su vida terminó, su ejemplo permanece y permanecerá por siempre como un recordatorio vivo de algo que vengo diciendo desde hace 29 semanas, que el estoicismo no es teoría, que es práctica, que es decisión y que es carácter. Y sobre todo, que es la capacidad de mantenernos firmes, incluso cuando las olas del mar nos golpean fuerte. Gracias por acompañarme en este episodio y los espero la próxima semana, amigos. Recuerden eso sí, que solo la virtud nos da esa fuerza interior y abre la puerta a la verdadera felicidad. Feliz semana.